hermoso día. Bueno, el día de hoy, como pueden ver, va a ser un episodio bastante relajado y por eso me encuentro acá en esta comodidad, porque les voy a contar mi recorrido para ser mamá, cómo después de 2 pérdidas logré quedar embarazada, ¿ok? ¿Por qué les quiero contar esta historia y a lo mejor no sé si te llegues hasta el final? Porque actualmente me encuentro rodeada de bastantes pacientes y también amistades que se encuentran en la búsqueda y me he dado cuenta cómo, aunque tengamos cosas similares, también pues veo cómo para algunas parejas quizás el recorrido no ha tenido tantas curvas, como otros todavía se encuentran en el camino a pesar de tener mucho más tiempo en la búsqueda, como otras parejas, ya están empezando a desistir de la búsqueda, como también hay otras que están iniciando la búsqueda. Entonces, ¿por qué no hablar un poco, verdad? Aquí como en un capítulo de mi libro, ¿ok? Detrás del escritorio. Cuando me tocó ser paciente de fertilidad, irónicamente, pues siendo especialista en fertilidad, y como por un momento también dije, oye, quizás no debemos seguir en la búsqueda o en qué momento esperar, recargar y luego seguir, porque muchas veces, y no solamente cuando estamos en la búsqueda de un embarazo, sino ante cualquier sueño que tengamos, cualquier meta, es importante que el hecho de que no las cosas, como yo siempre le digo a mi esposo, lo importante es tener el tanque de gasolina lleno, estar juntos, que podemos tener semáforos en rojo, en amarillo, pero estamos en el camino y en cualquier momento los semáforos van a estar en verde y vamos a poder avanzar. Y así me pasó, de verdad entendí que había que hacer un descanso para poder seguir la búsqueda. Así que espero que este capítulo voy a tratar de hacérselos corto y que se queden hasta el final, porque la idea es que de verdad entiendan que siempre puede ocurrir el milagro. Okay. Como muchos de ustedes saben, pues yo soy médico venezolana, me graduó en Venezuela y después pues hago mi especialidad de ginecología y obstetricia en Venezuela, hago también el fellow de infertilidad en Venezuela y luego pues vía online empiezo el diplomado en la parte embarazo, nutrición en el embarazo. Y decidimos emigrar porque pues realmente todo lo que estábamos haciendo lo podíamos solventar de manera en línea, pues mi esposo se va. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces la maternidad se ve retrasada o se pospone. Y no voy a entrar en detalles de congelar óvulos ni nada de eso, porque eso lo vamos a hablar también en otros episodios. Muchas veces detenemos o posponemos la maternidad porque tenemos otras prioridades en el momento, tenemos quizás otras metas o porque simplemente las circunstancias nos están obligando a que le hagamos un stop. Yo acabo de cumplir 10 años de casada y con mi esposo tenemos 17 años juntos. Y nosotros de verdad teníamos tiempo queriendo ser padres, pero bueno, realmente entre estudios, el concepto de que queríamos emigrar, pues no terminábamos de decidirnos si íbamos a emprendernos en este recorrido de la maternidad, paternidad. Entonces, pues él emigra primero que yo, no sabíamos en qué momento nos íbamos a reencontrar, gracias a Dios no fueron tantos meses, fueron solamente 6 meses, pues me encuentro en un nuevo país, sigo estudiando, pues entonces me encuentro terminando la parte de nutrición en el embarazo, entonces como que mira, todavía estoy estudiando, empezamos a estudiar otra vez, como uno dice, uno nunca termina de estudiar. Para hacer nuestra reválida en Chile y postergamos nuevamente el tema de buscar bebés. Una vez que ya hemos como estado un poco más avanzado, ya también estás llegando a un país, estás conociendo gente, conociendo el país, no sabes si vas a trabajar, de qué voy a trabajar, entonces decidimos ser padres. Pero todavía no estábamos en la búsqueda realmente, como que ya estábamos más tranquilos, ya teníamos un año de mudanza, bueno, quedamos embarazados y bueno, aquí yo muy mala paciente, no sabía que estaba embarazada.
simplemente nos damos cuenta, yo me doy cuenta porque me doy cuenta de la falta del periodo y digo, oye, mira, aquí está pasando algo y empiezo a tener manchados. Me hago una ecografía yo misma y me doy cuenta que sí, que tengo actividad cardíaca, que estoy embarazada. Todavía pues esperando hacerme un buen eco para darle la noticia a mi esposo, vistiéndome para ir a trabajar, pues empiezo a este tema siempre es un poquito sensible. Empiezo con un sangrado bastante importante y bueno, sí, me desmayé un poquito, o sea, me sentí bastante mal y bueno, ya así me fui a trabajar porque bueno, en el trabajo la presión que también uno siente como mujer más que todo y es tan importante que si me estás escuchando defiendas en tu trabajo si vas a quedar embarazada, porque yo sentía tanto acoso a veces de que, oye, extranjera, no hago un trabajo, voy a buscar bebé, pero ya yo me sentía lista y mi pareja también quería, o sea, bueno, en fin, quedamos embarazados, no sabíamos, empiezo con este sangrado. Y bueno, ya cuando me hacen la ecografía, uno de mis compañeros en el hospital, también, o sea, súper, nos hicimos una amistad muy bonita, pues había tenido una pérdida. Pero bueno, primero pasé por un proceso me colocaron las pastillas, misoprostol, pues lamentablemente no tuvo una expulsión completa y luego de 2 intentos de misoprostol, termino pues en un legrado prácticamente 3 semanas después de la pérdida. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nosotros como mujeres a veces por presión o por ser fuertes pasamos procesos no solamente físicos, también psíquicos, psicológicos, sentimentales, hormonales, que son difíciles de superar y a veces para poder entrar a un nuevo ciclo, como siempre dicen, cierra el ciclo anterior y comienzas el nuevo ciclo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que estábamos empezando este nuevo ciclo y todavía como que no habíamos terminado de cerrar. Total que, bueno, yo empiezo a cuidarme con pastillas anticonceptivas otra vez, no sabemos qué pasó realmente, simplemente pues hubo la pérdida y estamos en el proceso de saliendo perdón, preparándonos para uno de los exámenes que nos correspondía y ya para octubre del mismo año volvemos a quedar embarazados. Pero ¿en dónde? ¿Qué pasa aquí? Que yo me empiezo a dar cuenta que quiero ser mamá, pero oye, la edad no va parando, mi mente de médico empezó, ajá, mire, y si tienes un problema de fertilidad, pero solamente tienes una pérdida, o sea, era bastante difícil y yo, no les miento, recorrí a una ayuda psicológica, pues, lo amo, lo adoro, Psicovivir, lo pueden seguir en las redes, y yo con mis consultas con Alberto creo que no solamente superé muchas cosas, muchos miedos que quizás nosotros arrastramos, sino que podía entender que me estaba pasando algo, que me estaba entrando una frustración de poder pasar un examen, de que quería ser mamá y no sabía si podía ser mamá, que no sabía si me sentía lista para ser mamá. Y a veces nos da hasta como ese miedo, ese estrés de hablarlo en pareja, y eso que mi esposo y yo tenemos muy buena comunicación, pero era como que yo no quería transmitirle el miedo, y yo sé que él me quería proteger. Total que empezamos a decir, bueno, vamos a buscar, o sea, de verdad los dos queremos ser papás, vamos a sincerarnos, quizás este embarazo no fue tan programado, vamos a organizarnos, vamos a una consulta, vamos a tomar ácido fólico, todo esto, ¿ok? Me atraso un día y no les miento que me hice 4 pruebas de embarazo. Al mes siguiente me vuelvo a atrasar, me hago 2 nada más. Yo tenía como un puño así de pruebas de embarazo y no se las mostraba, las botaba. Y yo decía, no, ahora no me voy a embarazar y ahora yo quiero ser mamá, él quiere ser mamá, él quiere ser papá, queremos ser papás. Me vuelvo a embarazar y me sale la prueba positiva. Entonces me voy a hacer una ecografía con otro compañero de trabajo y se ve el saco, pero yo sí, o sea, yo sentí que ese embarazo no estaba bien. Desde que yo me enteré que estaba embarazada, yo me sentí que no estaba bien.
me hacen el seguimiento del eco, solamente se ve el saco. Y yo supe desde un principio que era un anembrionado, lo que llamamos coloquialmente un huevo ciego, pues no había embrión. Pero bueno, igual está la ilusión, mi esposo me decía, pero cálmate, que si estás embarazada, vamos a esperar, no nos... Entonces, bueno, nada más una persona sabía, me regaló hasta algo para el bebé, y yo así como que no, pero es que todavía no hay bebé. También les tengo un video, que lo tengo en mi Instagram, de cuándo dar la noticia que estamos embarazados, porque a veces decimos que estamos embarazados y el embarazo lamentablemente no se termina de dar y es muy difícil después decir que pues no hay embarazo. No por decir la noticia, sino porque la gente sabe, te cada pregunta y uno no se siente bien ni física ni psicológicamente. Otra vez el mismo proceso, volvemos a recurrir a las pastillas, estamos hablando que ya era el mes de noviembre, terminando, ya pronto yo iba a dar un examen, o sea, tenía mucha carga social, otra vez yo sangraba y me ponía a llorar porque para mí era un estrés. Decidimos esperar, hacernos varias pruebas, mi esposo se hizo espermograma, yo me hice, bueno, muchísimas pruebas, quizás no todas las que amerita la abortadora habitual, recurrente, perdón, pero sí, dijimos, y yo sentía como que, mira, no voy a ser mamá, o sea, simplemente, que es eso algo, es el punto que yo les quería decir, porque yo necesitaba respirar, yo necesitaba salir de otro estrés que yo tenía en mi vida, aparte del examen, la presión, la parte profesional, y yo necesitaba encarar y de verdad sentir qué era lo que estaba pasando en mí, qué era lo que estaba en mi cuerpo. Esos miedos que yo traía de que mi mamá había fallecido y nos había dejado, bueno, lamentablemente ya no lo escogió, pero fue una enfermedad que tuvo. Y yo sentía que si yo me enfermaba y dejaba a mis hijos, ¿qué iba a hacer? Yo tenía tantos miedos sin sentarme a aclarar que yo tenía miedo de ser mamá. Y paso por un proceso donde me hacen luego una ecografía en enero del 2019 y se encuentran con un quiste ovárico, bastante grande, importante, 7 centímetros. Y yo de una vez digo, laparoscopia. O sea, yo sabía que me tenían que operar y yo dije, cónchale, y ahora, ¿sabes? Me van a operar el ovario y si toca quitar el ovario completo, entonces es una exéresis de una parte, me voy a quedar con un solo ovario, entonces ahora ya no es el problema que tenía de haber perdido 2 bebés, bueno, un bebé y un embrionado, sino que también entonces ahora voy a tener un solo ovario. Bueno, y nos acabamos de hacer todos los estudios. Entonces, en ese momento, uno de los médicos me dice, mira, mejor toma pastillas anticonceptivas, vamos a esperar, puede ser un quiste funcional, espérate. Tomo anticonceptivos, me vuelvo a hacer la ecografía y el quiste está más grande. Pues yo, devastada, dije, bueno, ya me tienen que operar porque tampoco puedo andar con un quiste de 8, bueno, no, como 7 centímetros. Yo creo que mejor me quedo tranquila y de repente, yo soy muy de la onda meditaciones, hago una meditación muy bonita donde, bueno, sentí que iba a ser mamá, tuve una conexión con mi mamá, mi abuela, que son mis angelitos. Escribí una carta que con fecha, me acuerdo que puse diciembre de 2019 sin estar embarazada y que mi hijo iba a ser varón. Y ahí fue así. Y simplemente dije, no voy a ser mamá. Después de la meditación, que había soñado que iba a ser mamá, yo dije, no creo. Después me quedo pensando y digo, pero ¿por qué? Si todavía no, o sea, somos jóvenes, no tengo realmente un diagnóstico todavía porque no cumplo con ser abortadora habitual, porque no he tenido las 3 pérdidas, no soy una abortadora recurrente, mi esposo tiene un espermograma bien, lo que tienes que simplemente tomar, vamos a repotenciar un poquito esos espermatozoides y decido hacer como un detox de todo. O sea, un detox de anticonceptivos, porque era por el quiste, ojo. Un detox a nivel emocional, un detox en ejercicio. O sea, yo siempre he sido la onda de hacer ejercicios, pero como que me enfoqué en hacer más yoga, bajarle un poquito al cardio, tranquilizar mi cuerpo, que descansara. Hice un detox a nivel alimentario, o sea, una alimentación donde realmente yo creo que ya había dejado un poco el alcohol,
Bueno, o sea, el alcohol social, eso no es como que yo tomo todos los días. Y decidí hacer un detox hasta de procesado, de todo, o sea, de verdad que sí. Y me acuerdo que el doctor me decía, pero tienes que tomar las pastillas anticonceptivas porque el quiste, y yo sentía que necesitaba respirar. Voy a respirar, porque cuando una mujer tiene una pérdida, no es solamente la parte física, porque nosotros nos hacen un legrado, nosotros tenemos un dolor, pasamos por un legrado, luego, y el dolor físico pasa, pero el dolor que a ti te queda de haber perdido un bebé es bastante importante, y hasta que tú no lo sanes y no lo trabajes, y yo siempre les digo, ¿cuánto tiempo esperar para buscar un bebé? Y de eso les voy a hacer el próximo podcast. Porque no se trata solamente de la parte física, porque tú puedes estar a nivel físico chévere, o sea, imagínate que tengas una pérdida de un bebé de 6 semanas, el niño tenía 8, de verdad, o sea, fue legrado, espera el tiempo, pero a nivel emocional, ¿cómo te sientes tú después de ver que ese corazón latía? De no saber por qué tuviste la pérdida, de no saber si vas a volver a tener una pérdida. Entonces, hasta que tú no sanes la parte emocional, tú necesitas respirar, tú necesitas poner un stop, un parado. No significa que vayas a dejar la búsqueda. Y si decides dejar la búsqueda, también es respetable. Entonces, bueno, nada, yo decidí pues frecuentar de nuevo a mi psicólogo un poco más, quizás empezamos cada 15 días, hacer mis meditaciones, todo este detox. Y pues el doctor me dice, uno de los doctores me dice, oye, hay que operarte porque tienes el quiste y tal. Y yo le dije, bueno, dame unas semanas y con la próxima menstruación me haces una ecografía. Y si no, yo, una persona súper insistente, ¿por qué no hacemos una estimulación? Le digo yo, ¿por qué no hacemos una estimulación ovárica y hago relaciones sexuales dirigidas para quedar embarazada? Un proceso de comprar todos los medicamentos para poder hacer la estimulación, pues obviamente sí, no les miento que esto también genera una presión súper gigante a nivel de pareja, porque pues obviamente siempre la pareja quiere protegerte y ve la insistencia, ya es un sueño en pareja, pero es difícil también. Yo me ponía en el lugar de mi esposo, que él sentía como que, oye, no quiero que ella sienta que hay un culpable, porque no lo hay, es algo de pareja, pero sí como que, ¿cómo te digo? Era como que nos hablábamos, nos mirábamos, pero a la vez como que teníamos ese choque de querernos sobreproteger el uno al otro y no sincerarnos completamente. Entonces, bueno, yo decido apartarme de todo porque tampoco iba a tener problemas con mi esposo, sino también necesitábamos descansar. Y fue muy lindo porque cuando yo voy a la consulta, lamentablemente tuve que pues parar lo de la estimulación, porque mientras tengas un quiste no puedes hacer una estimulación ovárica por el riesgo de que crezca el quiste y ya de verdad se vuelva una complicación quirúrgica, en una emergencia. Cuando me hacen la ecografía, lo primero que vemos es el quiste más grande. Y eso que yo me acuerdo que mi esposa y yo habíamos tenido relaciones, y yo pensé, y le digo riéndome, además que fue en un viaje que me iban a hacer una entrevista en un canal allá en Santiago, y yo le digo, vamos, que me va a entrevistar a un canal de televisión, acompáñame. Él no quería ir porque también había como un poquito, ¿sabes? A veces había como... Entonces... estábamos como que los dos, y yo le digo, pero vamos, y así, estamos más, tú sabes, tranquilo, como una luna de miel, un viaje en pareja, tal, no sé qué. Bueno, está bien, y era un día, pues. Y en el viaje, pues, tuvimos un encuentro amoroso, una reconciliación. Y yo le digo, ay, sí, me dejaste embarazada, me voy a quedar con las piernas arriba como en las novelas, que, ojo, eso es un mito. Y él se ríe y yo le digo, sí, claro, yo me voy a quedar con las piernas en alto unos minutos porque es que hoy me embarazaste. Y entonces resulta que cuando me hago el eco, porque no me llegaba la regla, yo dije, este quiste, o sea, me tiene mal, estaba embarazada. El quiste más grande, pero estaba ahí, mi bebé estaba ahí.
Yo no le dije a él porque, claro, ya veníamos de 2 pérdidas, no me quería ilusionar porque ya yo había visto mi primer bebé y yo decía, concha, este está más chiquito, no vaya a ser que Dios guarde, lo vaya a perder y la ilusión, obviamente si pasaba algo, íbamos a conversarlo. Y entonces él tenía un viaje y llegaba a la semana y yo dije, bueno, cuando él llegue me vuelvo a hacer la ecografía, si el bebé está bien, los latidos cardíacos están bien, porque tampoco se le escuchaba la actividad cardíaca todavía, estaba de verdad pequeño. Cuando me hago otra vez el eco, el quiste igual seguía de 7 centímetros y estaba mi bebé, que hoy día se llama Sebastián, de 4 años, ahí aferrado. Pero tenía un hematoma. ¿Qué significa un hematoma? Que había un acúmulo de sangre separando el saco gestacional de la placenta y hay riesgo de pérdida. Pero igual yo le hice la sorpresa, le dije, oye mi amor, estamos embarazados porque el hematoma era muy pequeño. Bueno, la celebración, obviamente no le dijimos a nadie, yo solamente le comenté a 2 personas nada más. Y nada de familiares, nos dijimos, no vamos a decir absolutamente nada, vamos a esperar, ok. Cuando voy otra vez a la ecografía, pues el hematoma estaba más grande porque yo ya había empezado a presentar manchados y empezaron mis miedos otra vez. Y cada vez que yo me paraba, sangraba, yo me movía. Obviamente el sangrado está ahí, lo que pasa es que cuando nos paramos por gravedad, pues sangramos. Yo no me quería mover, yo no quería hacer nada, yo decía, no, Dios mío, yo le daba las mejores vibras a mi bebé y le decía, hijo, eres un bebé arcoíris, te amamos, te estamos esperando, gracias por recibirnos, gracias por todo. No sé por qué, siempre tuve la sospecha, sobre todo como a las 13 semanas, estaba manejando, iba a la ecografía perinatal de las 13 semanas y yo me acuerdo que yo iba cantando una de mis canciones favoritas, iba a buscar a mi esposo al hospital y, o sea, que estaba trabajando en el hospital. Y yo me acuerdo que dije, mi bebé va a ser varón y se va a llamar Sebastián. Y cuando nos hicieron la ecografía, ya no había quiste, o sea, estaba muy chiquito, perdón, ya no había hematoma. Yo sangré hasta los 20, hasta las 16, hasta el 4 mes. Y mi bebé estaba ahí, estaba perfecto, no le pasaba nada. Obviamente seguí prácticamente la mitad del embarazo en reposo, pero ahí estaba mi bebé. Y lo que les quiero decir con esto, bueno, obviamente el embarazo hice una diabetes gestacional, después en las 34 semanas me fracturé un pie y terminé casi un día antes de que naciera Sebastián con una bota en el pie, un inmovilizador. Luego Sebastián se emergencia, me dejan de urgencia, empezamos la inducción y cuando ya estaba entrando en trabajo de parto, pues Sebas hizo bradicardia, le bajaron el ritmo cardíaco del corazón. Terminamos en cesárea de emergencia a las 9 de la noche. Pero hoy día mi bebé arcoíris Sebastián está aquí y me recuerda todos los días, que siempre hay que tener fe, hay que tener esperanza, que 2 más 2 nunca es 4, que en un momento cuando yo pensé que quizás la maternidad no era para nosotros, se dio. Y con esto lo que te quiero decir es que tan mujer como ustedes, si se encuentran en la búsqueda, asesórense, agárrense de las manos. Porque a veces es un camino donde mientras más agarraditos estemos y más fuerza nos demos como pareja, se hace más bonito. Los días no pasan tan lento y que de verdad, siempre existe un camino para poder ser papás. Yo sé que para muchas parejas puede ser difícil, yo sé que hay muchas mujeres que lamentablemente se han quedado con el sueño. A veces es importante la asesoría porque hay ciertos problemas que podemos detectar desde temprano, que a lo mejor en el momento que se detecta temprano se pueden solventar y lamentablemente a futuro después es muy difícil hacerlo. Pero con esto lo que les quiero decir es que bueno, que estoy agradecida, que me encanta sentirme conectada con ustedes, trabajar en esto y que mi bebé arcoíris me dio vida, porque mi segundo bebé, Mauricio, o sea, estábamos hablando de buscar un bebé y ya yo estaba embarazada.
para que ustedes vean cómo el estrés y la presión también hace que tengamos problemas de fertilidad. Yo tenía tanto estrés y tanta presión, autopresión, que yo creo que eso fue uno de los principales factores de mis pérdidas. Y cuando yo me relajé, porque yo decía, bueno, gracias a Dios tengo mi hijo, si no tengo más hijos, por lo menos, o sea, me siento feliz con mi hijo, me siento bendecida. Y de la nada llegó mi gordito Mauricio y de verdad no es un bebé arcoíris porque no vino después de una pérdida, pero también me da tanta luz que es mi estrellita fugaz. Entonces, porque llegó y nos iluminó. Así que bueno, me despido de ustedes, no lo puedo hacer corto, no sé si lleguen hasta acá, para contarles cómo fue mi recorrido a la maternidad. Te vuelvo a comentar que tengo el libro en Amazon, el recorrido para llegar a un embarazo saludable, donde también cuentas con más de 50 recetas. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, me pueden conseguir en mis redes @salud4estaciones. Sígueme, comparte este video, recuérdale a esa amiga, ese familiar o a ti mismo, esas parejas que están buscando bebés, asesórense, agárrense de las manos, que el amor todo lo puede. Les mando un fuerte abrazo desde acá, desde Alemania, porque siempre vamos a estar conectadas, estemos donde estemos.